por lo menos acá en el litoral, los niños entran a clase. Y estamos contentos, estoy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy día vamos a seguir hablando. Hicimos nosotros un receso necesario por los 150 años de nuestra iglesia, donde nosotros vimos un poco de la identidad de la iglesia presbiteriana. Y hoy día volvemos a esta serie que de verdad me tiene bien trastornado. Hoy día tengo mucho en la cabeza, tengo mucho que transmitir, tengo muchas cosas que decir, muchas ideas que en la semana me han pegado y me han pegado muy fuerte. Y espero que Dios pueda, a través de su Espíritu Santo, revelarnos estas cosas que son sin duda necesarias para nuestra vida, para nuestra espiritualidad, para nuestra práctica de esto que es el cristianismo, el evangelio. Así que vamos a seguir en estas historias de gracia. Nosotros nos quedamos un poco parados, digamos. Si ustedes se recuerdan, y hay un poco rápidamente un resumen, quedamos en que Moisés había puesto excusas. Entonces el último mensaje se llamaba cuando la excusa se torna una realidad, cuando no queremos hacer lo que Dios nos está mandando. Dios había mandado a Moisés en esta zarza ardiente que no se consumía por el fuego a hacer algo, a ser este mensajero de Dios hacia el faraón para que dejara al faraón ir al pueblo de Israel. Ahí nos quedamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 5, por favor. Éxodo 5, del 1 al 2. Y vamos a leer. Ahí dice, informa tu mente, inspira tu corazón, ¿ya? Porque no se ve mucho, vamos a cambiar las letras para esta otra semana. Pero eso dice, informa tu mente, inspira tu corazón. Eso es lo que esperamos, informar nuestra mente, inspirar nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Éxodo 5 entonces, del 1 al 2. Dice así, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oremos. Padre bendito, estamos hoy día en tu presencia, Señor, delante de tu presencia a través de la muerte, del sacrificio y de la sangre de Cristo. Porque sabemos, Dios, de que no hay ninguna posibilidad de tener un relacionamiento contigo sino a través de Cristo. Y hoy día, Dios, estamos experimentando, Dios, una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso te pedimos que a través del Espíritu Santo tú puedas obrar, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados y podamos creer en un Dios verdadero, no un Dios que nosotros hemos creado en nuestra fantasía de lo que debiera ser un Dios, sino que este Dios verdadero que se ha revelado en la Escritura. Señor, permítenos, Señor, a través de la Escritura poder conocerte. Señor, me da miedo, pero Señor, tu amor es más grande y se ha revelado en Jesucristo. Por eso no tengo temor de conocerte como eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Perdón, que estamos corto de personal. Se me fue la que hacía las diapositivas. Hoy día he titulado este mensaje como el knockout de Dios sobre Egipto. ¿Sí? El knockout de Dios sobre Egipto. Y mira, yo no soy para nada aficionado al boxeo. No me llama mucho la atención. Yo sé que Chile vivió momentos gloriosos con Martín Vargas y eso. Y conozco a mucha gente que por causa de eso le gusta el boxeo. A mí la verdad es que no me llama mucho la atención, pero no vamos a hacer un juicio de eso, no voy a hablar de eso. Pero quiero que sigamos con esta idea. Yo hace un tiempo, hace unos años atrás, estaba en mi casa y de repente empezaron a salir muchos comerciales con respecto a una pelea. Se llamaba la pelea del siglo. Y es la pelea donde se encontraron Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.
Entonces la denominaron de hecho la pelea del siglo. Y fue tanto lo que generó, tanto marketing lo que generó, que me acuerdo que me despertó la curiosidad y dije, ya vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué es el boxeo. Porque mal que mal le habían llamado la pelea del siglo, o sea, Pacquiao, un campeón, ¿cierto? Aquí hay varios que siguen a Pacquiao. Y que estaban ahí, o al revés, que le pegaran a Pacquiao, no sé. Y estaban ahí en la pelea, digamos, con Floyd. Y me acuerdo que todo empezó con un espectáculo, la cita era como un sábado a las 10 de la noche. Y yo me acuerdo que yo estaba con el Matías. ¿Dónde está el Matías? Se me perdió. Ahí atrás, gracias. Yo estaba con el Matías y dije, hagamos esta cuestión. Y ya perdimos la tele a las 10 de la noche y todo empezó así con un espectáculo, empezó a hacerse como una atmósfera. Y no llegaba la bendita pelea. Yo cuando voy a ver fútbol, sé que a las 5 de la tarde y empieza el fútbol, pero aquí no empezaba nada. Y se empezó a armar una atmósfera y como a las 12 de la noche recién salió Pacquiao, porque estaba Pacquiao, y Mayweather a la bendita pelea. Nunca vean box, de verdad termina muy tarde esa cuestión. Terminó, yo creo, como a las 3 de la mañana la cosa, en una pelea del siglo que más parecía un fraude del siglo, porque no se pegaban, y yo pensaba que iba a haber así como harta pelea, y no pasaba nada, pero sí la atmósfera que me crearon y todo lo que a mí me dejó así como encendido. Recuerden, a mí no me gusta el boxing, pero ustedes hoy día llegaron a ver esto, el knockout de Dios sobre Egipto, ¿cierto? Y vamos a ver las plagas y cómo Dios hace un juicio de Dios sobre este Egipto. Pero antes de cualquier pelea, no sé si podríamos llamar la pelea técnicamente, porque Dios contra los dioses de Egipto no es pelea, no es rival. Pero antes de que comiencen estos rounds que Dios tiene con el faraón y con Egipto, hay toda una atmósfera que se está creando. Hay algo que está pasando. Todavía no nos bajemos de ese monte donde está Moisés, porque hay cosas que están pasando con esa bajada de Moisés hacia la tierra de Egipto. Y hoy día vamos a entrar en eso. Vamos a ver hoy día la atmósfera que había de esto, de este knockout que Dios le da al pueblo de Egipto. Entonces, yo de verdad estoy extasiado con el Antiguo Testamento y nosotros nos propusimos predicar toda la Biblia. Y vamos en el segundo libro de la Biblia, nos quedan 64 más y estamos en julio. Así que prepárense porque tenemos para varios años en esta historia de gracia. Vamos a ver cómo Dios nos va sorprendiendo con esto. El último mensaje, yo les decía, nosotros nos enfrentamos a la conducta de Moisés y su encuentro con Dios en el monte de esta zarza envuelta en fuego que no se consumía, y vimos cómo Moisés puso todas las excusas para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero el desenlace de esta historia está marcada por un Dios que está en control. Y lo envía junto a Aarón a Egipto a liberar al pueblo. Acuérdense que una de las últimas cosas que Moisés decía es que era tardo de lengua, o sea que era tartamudo. Por eso algunos malos le dicen que le puso a Aarón, porque era tartamudo. Pero esos son los malos, nosotros no. Y lo envía junto a Aarón a Egipto a liberar el pueblo. Esto es lo que Dios lo había comisionado. Y varias cosas van sucediendo acá que son muy importantes para poder entender lo que Dios está haciendo aquí. Pero antes de poder entrar de lleno al juicio de Dios sobre Egipto, necesito hablar sobre algo que acontece en el relato. Y es como estas perlitas que nos deja la Biblia. Porque que de repente nosotros pasamos por alto, pero son muy trascendentes para nuestra comprensión de Dios y para nuestras prácticas. O sea, permítanme hacer este paréntesis, porque Dios envía a Moisés, Moisés baja, dice eso en el capítulo 4, después lo leen, dice que él baja, va donde su suegro Jetro, le dice que se va a ir, él toma a su esposa, toma a su hijo y parte rumbo a Egipto como Dios le había dicho, y dicho también que Aarón lo iba a encontrar en el camino. Entonces Moisés lo que hace es ir. ¿Para qué? Para ir a Egipto y de camino encontrar al faraón. Y aquí es donde hay una perlita que yo no quiero pasar por alto. Miren, el relato de Éxodo 4 menciona a un Moisés que había tomado a toda su familia, que había ido a Egipto,
Pero Éxodo 4, verso 20, miren lo que dice, acompáñenme ahí en la Biblia. Éxodo 4, verso 20, ¿lo tiene? No cierre su Biblia, déjela prendida, abierta, porque aquí hay cosas que, hay mucho texto que vamos a leer, ¿ya? Dice Éxodo 4, verso 20, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y lo puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, ¿cierto? Y miren lo que dice el 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y aconteció que en el camino, en una posada, le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés? Es extraño. Moisés está haciendo lo que Dios le dice que tenía que hacer. Y después de todas las excusas que puso Moisés, que podría haberlo matado en el monte, él no lo hace en el monte, sino que cuando va camino, o sea, cuando está obedeciendo, dice que Dios le salió al encuentro y quería matarlo. Algo está pasando acá, ¿no se preguntaron eso? ¿Alguna vez leyeron este texto y se preguntaron por qué está pasando acá? Y es interesante porque dice 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así luego, y así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿A causa de qué de la circuncisión? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés? Si por fin estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Bueno, yo les dije cuando nosotros veníamos hablando acerca de esto, del Antiguo Testamento, que nosotros recurrentemente nos íbamos a encontrar con un tema. ¿Cuál era ese tema? El tema del pacto de Dios con el hombre. ¿Se recuerdan de este pacto que nosotros ya lo hablamos? Si ustedes quieren verlo y repetirse el mensaje, está ahí en Facebook. Cuando nosotros hablamos de Abraham, hablamos del pacto. Este pacto era de reunir y de salvar un pueblo para sí. Esto es lo que Dios se propuso. Y bueno, como nosotros ya lo vimos, toda señal, todo pacto, digamos, tiene una señal. Y la señal de este pacto de Dios, la señal del pacto que Dios hizo consigo mismo de reunir a un pueblo y de salvarlo, ¿cuál era? La circuncisión. Eso ya lo vimos, pero te voy a refrescar la memoria. Génesis 17, versos 11 y 12. Dice así, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Eso es lo que dice Génesis 17, versos 11 y 12. ¿Cuál era la señal entonces del pacto que Dios había hecho de reunir, de salvar un pueblo? Era la circuncisión. O sea, la fimosis que nosotros ya conocemos. Y me da la impresión que muchas veces nosotros no tomamos conciencia de quién es este Dios. Porque nuestra impresión de Dios más tiene que ver con nuestros preconceptos, que la mayoría son positivos, nunca negativos. Nosotros no creemos, raramente creemos en un Dios justo, airado, que viene a consumirnos. Generalmente nuestro abanico gira más en torno al Dios bueno que quiere salvarnos, ¿no? Pero nosotros hemos minimizado la justicia de Dios y por ende hemos minimizado nuestro pecado. Porque va girando en torno a que Dios es bueno y quiere salvarnos. Pero aquí hay algo que está pasando. Y lo que está pasando acá es que Dios hace responsable a Moisés de no cuidar espiritualmente a sus hijos y de pasar por alto las advertencias de Dios y de la señal que todo judío tenía que tener en su nacimiento o en la edad adulta, dependiendo del momento que Dios lo demandó. Eso es lo que pasa, y cuando Dios ve que Moisés no lo hace, ¿qué hace Dios? Va a matarlo. Y Séfora se da cuenta. ¿Se dan cuenta de eso? Séfora se da cuenta e inmediatamente dice que toma un pedernal afilado como un cuchillo de piedra y tácate a los hijos circuncidados. ¿Y qué pasó ahí? La ira de Dios dice que se aplacó. Por favor,
miremos a Dios en su dimensión. No miremos a Dios en este abanico si es bueno o malo, o justo, porque nosotros lo que hacemos es minimizar lo que Dios es. Lo que nosotros hacemos es creer en un Dios mucho más bueno y buena onda, que en un Dios justo y santo. La circuncisión era un sacramento cruento, así se llamaba, donde había ¿qué cosa? Dolor, derramamiento de sangre. Y ese dolor y ese derramamiento anunciaba que la bendición prometida en la simiente de Abraham, este Cristo, iba a ser alcanzada con dolor, con sufrimiento, con sangre. Cada vez que había una circuncisión en el pueblo, era un anunciamiento del dolor, del sufrimiento, de la sangre que iba a ser derramada para poder alcanzar la bendición prometida. Este es el carácter justo de Dios. Dios es justo. Y porque Él es justo, necesita justicia. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que Dios derramó sangre por los pecados de las personas? En el jardín del Edén. No había nadie más en la tierra, solo 2 personas y animales. Y dice que Dios mató a los animales, derramó sangre. ¿Y qué hace con la piel de los animales? Vistió a Adán y a Eva. La primera vez que Dios hace esto, lo hace en el jardín del Edén. Pero no se compara nada, porque yo sé que los dioses paganos también lo hacían, pero los dioses lo que hacían era querer sangre para saciar su sed. Pero Dios, ¿qué hace? La primera vez que mata a un animal y aplaca su ira con la sangre, está recordando que Él va a enviar a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Esa es la sangre que a nosotros nos compra. Pero Cristo ya murió, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque Colosenses nos dice esto. Colosenses 2, del 11 al 12 dice: en Jesús, en Él, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. En otras palabras, Cristo fue el sustituto, porque la circuncisión es una sombra. Nosotros necesitamos ver la Biblia como una unidad, nunca como 2 cosas separadas. Y si nosotros vemos la Biblia como 2 cosas separadas, estamos diciendo de que un pacto es diferente al otro. Nosotros creemos que la Biblia es una unidad, de que el pacto traspasa los testamentos, esas divisiones que nosotros tenemos, y la misma promesa que había en el Antiguo Testamento de reunir un pueblo para sí, es la misma promesa que existe en el Nuevo Testamento. ¿O no? Es la misma promesa. ¿Y cuál entonces es la señal? Ya no puede ser más la circuncisión, porque la circuncisión apuntaba a un Cristo. Entonces, ¿cuál es la señal de este pacto que Dios hace en Jesucristo? El bautismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cristo fue el sustituto, fue el que derramó la sangre y una vez y para siempre. Ahora la bendición fue alcanzada con dolor, con sufrimiento, de forma cruenta, pero uno, Cristo, la alcanzó por todos los escogidos. Uno sufrió el dolor por todos, por lo tanto, ya no se corta el prepucio, sino que se derrama agua en la cabeza. ¿Qué ahora pasa con nuestro hijo? Entonces los bautizamos por la fe en la promesa de un Cristo que a través de su sangre vino a rescatarnos. ¿Nos tomamos un café? Porque este tema es fascinante y es complicado. Pero ahora, antes de entrar a predicar, yo les mandé a ustedes en el grupo de la iglesia, les mandé 3 libros para poder completar este paréntesis. ¿Por qué es un paréntesis? Me encantaría seguir hablando de esto. Yo les compartí 3 libros. Una mirada al bautismo de Richard Pratt, Jesús ama a los niños pequeños de Daniel Hayde y el catecismo infantil basado en el breve catecismo de Westminster, que damos gracias a Iglesia 1 que lo confeccionó. Y para los que nos están mirando ahí en Facebook, en la descripción están los links para que puedan descargar los libros, porque hay que seguir estudiando. Yo les di una pincelada, ahora nuestra responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de poder educar a nuestros hijos en la fe, de poder tener la fe en este pacto que hizo Dios. Podemos seguir conversando, si algunos tienen dudas, tomémonos el café, porque tengo mucho que hablar, tengo mucho que mostrarte, tengo muchas cosas que decirte que la Biblia dice. Yo no lo digo,
Yo lo creo porque la Biblia me convenció de que es así. Así que vamos a estudiar, lean, porque es tremendamente bueno. Y esto es tan importante de entender, hermanos, no solo el hecho de entender la señal del pacto, el bautismo tanto de adulto como de niño, la predestinación, ver la Biblia como una unidad, o la misma importancia del acto sustitutorio de Cristo a través de su sangre sobre nosotros. Porque hoy día nosotros estamos siendo bombardeados por una cultura pagana. Y miren, y solo a modo de ejemplo, esto es tan trascendental que a principios del siglo XX se dio lugar a un movimiento llamado modernismo teológico. Y el modernismo teológico ataca los puntos cardinales de la fe cristiana, como la obra de la expiación, la redención, la encarnación de Cristo, su resurrección. Eso es lo que hace, está atacándola. Y una de las formas en cómo el modernismo vio la expiación se le denominó la teoría de la influencia moral. Y esta teoría presenta el sacrificio de Cristo no como un medio para quitar el pecado, sino como un gran ejemplo de sacrificio y amor por el pecador. Y en esta teoría, la sangre no tiene el sentido de ser propiciatorio, de aplacar la ira de un Dios justo que castiga el pecado, ni tampoco tiene el valor redentor de la transacción entre el Padre y el Hijo por el pecador. La teoría de la influencia moral no es más que una antigua mentira del siglo XII del monje francés Pedro Abelardo. Y esto podría sonar muy bonito, pero no son más que patrañas, mentiras vestidas de verdad. Oh, qué gran ejemplo es Jesucristo. Sí, es bonito el ejemplo de Jesucristo, pero ¿sabe lo que hace Jesucristo? Te reconcilia. ¿Sabe lo que hace Cristo? Él compra tu vida. Lo que me está diciendo esto, la influencia de la teoría moral, es que la salvación la puedo alcanzar con mis propios medios, porque Dios me mostró cómo era su gran amor, entonces yo podría hacer algo para poder obtener la salvación, seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino a morir? ¿Cuál es la necesidad de sangre si yo, con su gran ejemplo, entonces podría seguirlo? No tiene sentido, no tiene lógica. Dios es un Dios justo, acuérdense de eso. Dios es un Dios justo. Y en su justo juicio, Él nos aborrece. Pero Él decidió mirarnos en Jesucristo. Y porque nos miró en Jesucristo, nos rescató y nos amó. Y no es que nos miró en Jesucristo y en su gran ejemplo, nos miró en su sangre, nos miró en su muerte, nos miró en su carne, en su sufrimiento. Por eso nosotros hoy día podemos tener un relacionamiento con Dios. La sangre vertida en la cruz del Calvario por Cristo no es un mero simbolismo del amor de Dios y del sacrificio de su Hijo. No es algo metafórico, sino algo real. La sangre de Cristo fue el precio por el cual fuimos comprados. Miren lo que dice 1 Corintios 6:20. Este texto a mí de verdad me impacta. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, las cuales son, ¿de quién son? De Dios. O sea, lo que hace la sangre de Cristo es comprarte para que tú ya no vivas más para ti mismo, para que tú ya no vivas más para ti, para tu egocentrismo. No es un ejemplo que yo puedo ver, mira, yo soy Carlos y mira qué gran ejemplo es Jesús. A veces lo sigo y a veces no. Lo que me está diciendo Pablo en Corintios es que yo ya no soy mío, yo no me pertenezco. ¿A quién le pertenezco? A Él, a Dios a través de la sangre de Cristo. No piensen más en la cruz de Cristo como un simbolismo. No es un simbolismo. Es ahí donde Él pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. Y ahora podemos ser llamados hijos. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Somos de Él, no somos de nosotros mismos. Deja de pensar como si tú pudieras hacerlo igual que Jesús. Si tú pudieras hacerlo igual que Jesús, Jesús no es necesario. No es necesario. Si nosotros pudiéramos hacerlo como Él, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene que Él haya sufrido? ¿Qué sentido tiene que Él haya bajado a su trono y haya venido a compartir con nosotros? A morir por nuestros pecados. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene cabida en la Biblia. A nosotros nos encanta
psicologizar la teología. Nos encanta. ¿Para qué? Para sentirnos bien con este Dios. Por eso te digo, el Dios de la Biblia es un Dios que me asusta. Porque no es como nosotros lo pintamos. Es un Dios mucho más grande. Es un Dios mucho más grande. Y yo te digo una cosa, y soy sincero contigo. A mí me cuesta todavía poder entenderlo. Pero quiero ser fiel a lo que la Biblia me dice. Porque esta es la revelación que Él me ha dado. No hay otra. ¿Ok? Gran paréntesis parece que fue. Nosotros necesitamos seguir estudiando. No tengan miedo a este tema. Sigamos conversando. Yo sé que hace un rato cuando estábamos orando, yo pedí oración por la predicación, porque yo sé que esta predicación va a dejar muchas dudas. Pero esa es la idea. Porque las dudas necesitan ser respondidas. Y porque necesitan ser respondidas, estoy disponible para tomarnos varios cafecitos con ustedes y poder estudiar la Biblia. ¿Ya? Ok, seguimos. Su corazón endurecido, eso es lo que tenía entonces el faraón. Y vamos a trabajar un poco más, vamos a analizar, vamos a intentar mostrar el mapa de lo que está aconteciendo en este encuentro con Egipto. Ya salimos de una cosa interesante que nos dice el texto, pero hay un texto antes del paréntesis que marqué, que nosotros necesitamos mirar. Éxodo 4:21, ¿qué dice? No apague su Biblia ni la cierre. 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ya, estamos delante de otro texto tremendo, estamos delante de otro texto muy complicado, y este es uno de los textos más complejos que nosotros encontramos en la Biblia, por esta simple pregunta. Es tan controversial por esta simple pregunta. ¿Fue el Señor quien endureció el corazón del faraón? ¿O el faraón endureció su propio corazón? Ahí está el dilema, ahí está la controversia. ¿Sí? Y yo sé que algunos lo han pasado de largo, otros como que no se han tomado el tiempo de poder entender qué está pasando ahí. Pero es muy controversial este texto. Así que nosotros no lo vamos a tratar hoy día. Pues no, sí, vamos a tratarlo. Yo quería hacerle el kit a este texto, pero vamos a tratar de explicarlo con la dificultad que este texto tiene, ¿ya? O sea, lo primero que nosotros necesitamos preguntarnos es si hay algún otro texto más claro que me ayude a entender este texto que nosotros acabamos de leer. Yo siempre le he dicho una cosa, Biblia interpreta Biblia, ¿cierto? Biblia va a interpretar Biblia. Pasajes más oscuros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar si hay otros textos que hablan de ese pasaje. ¿Ya? Y esto es prioritario para nuestra interpretación de lo que es la Biblia. Y la verdad es que sí, hay textos que hablan de esto. Y cuando la Biblia habla de corazón, la cosa se pone muy potente. Uno de los textos que salta a la vista es, por ejemplo, el de Jeremías 17:9. Así dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Lo primero que se me salta a la mente cuando hablamos de corazón, este texto de Jeremías, que te dice que tu corazón, ese corazón que nosotros a veces seguimos, dice que es engañoso, y el corazón no son dos cosas, ¿cierto? No es que una cosa se puede ser pecado, el corazón. Nosotros somos eso. Eso es lo que está diciendo la Biblia, estamos de acuerdo con eso, ¿no? No son dos cosas, no es que el pecado sea un abstracto, sino que nosotros, dice que nuestro corazón, nosotros somos, ¿qué cosa? Perversos. Y este texto trae frescura a nuestra interpretación de Éxodo, porque nos dice que nuestro corazón ya de por sí es engañoso y es inclinado hacia ¿qué cosa? Hacia el pecado. Si tú creías que eras santo, que eras blanco o que eras neutral hacia el pecado, déjame decirte que no es así. Hay una profundidad en tu corazón, un abismo que se llama perversidad. O Colosenses, por ejemplo, 1:21, y también ustedes que en otro tiempo dicen que eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Eso es lo que está diciendo Pablo a los colosenses.
Y este texto está hablando de personas antes de su conversión. ¿Cómo nos ayuda este texto? ¿Cómo nos ayuda a entender, a comprender qué está pasando con el corazón del faraón? Bueno, nos ayuda, porque la Biblia armoniza y menciona que la maldad en nosotros está presente y en nuestros corazones. Para el judío, el corazón es el centro de la vida. Ojo con eso. Es allí donde confluyen sentimientos, racionalidad. No se olviden de eso. Para nosotros que somos del occidente, el corazón simplemente es como hoy. Así como esa mariposita en la guata, como las que está sintiendo Ariel en este momento. Y para él es como todo lo romántico, todo lo Disney, todo eso de princesita. Bueno, eso es para nosotros, pero para el oriental no, corazón es una cosa compleja. Estamos hablando de la vida misma, de todo, de la integralidad del ser humano. Entonces, y ahora nos está mostrando, la Biblia nos está mostrando en el corazón que nosotros somos perversos. Entonces, ahí voy a meterme con este texto, porque lo que nos muestra, lo que significa, es que el corazón de Faraón no es solo un paradigma, nos está mostrando que el corazón del Faraón no es neutral o suave. Eso es lo que nos dice la Biblia. El corazón de Faraón no es neutral o suave, nos muestra que es duro, es pecador y es perverso y es depravado y no se va a someter a la palabra de Dios. Lo que esto significa es que el corazón del Faraón no es solo un paradigma para las personas malas y perversas. Significa que el corazón del Faraón es un paradigma para toda la humanidad, incluso para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando está hablando del Faraón, está sacando una radiografía a nosotros. Está sacando una radiografía al pueblo de Egipto. Pero hay un texto más que me gustaría mencionar. Romanos 9, del 14 al 18. Dice así: entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Lutero argumentaba de este pasaje que se trataba de un endurecimiento pasivo y no activo. En otras palabras, Dios no creó ninguna nueva maldad en el faraón del corazón, en el corazón del faraón. Ya había suficiente maldad en el corazón del faraón. No creó ninguna nueva maldad. Ya existía suficiente maldad en el corazón del faraón para que éste se inclinara a resistir la voluntad de Dios siempre que él pudiera. Todo lo que Dios tenía que hacer para que alguien se endurezca es retirar su gracia de dicha persona y dejarla libre a sus propios impulsos hacia el mal. Esto es precisamente lo que Dios hace a quienes están condenados al infierno. Lo abandona a su propia maldad. Entonces, ¿por qué menciona esto el endurecimiento del corazón del faraón? Y creo que aquí sigo la interpretación de John Gill, un predicador, que hablando de este texto dijo que Dios le informa a Moisés que el corazón del faraón se iba a endurecer para que Moisés no se desanimara. Porque lo de faraón van a ser varios rounds. Y aquí seguimos también con la explicación de Pablo a los romanos sobre este texto, porque ¿cuál era el propósito último del endurecimiento del corazón del faraón? Romanos nos dice: te he levantado, Dios está hablando del faraón, precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todo, hermano, se trata ¿de qué? De la gloria de Dios. Y acá, en lo más profundo, existe un enfrentamiento entre una cultura pagana y politeísta. Una cultura que piensa en términos de sus ídolos, de satisfacción y de propósito en la vida. Y frente a la verdadera fuente de satisfacción y propósito, el Rey soberano por sobre todo,
es que Dios se está levantando y endureciendo, o, como decía Lutero, este endurecimiento pasivo abandona a Dios a Faraón para que él quede libre a sus deseos y a su corazón engañoso. Pero ¿sabes lo más maravilloso de esto? Los israelitas no eran menos pecadores que los egipcios. Sin embargo, como dice en el pasaje de Romanos, Dios quería tener misericordia de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Retiró su gracia a Faraón y de los egipcios, y estos perseveraron en el pecado de mantener esclavizado a Israel. ¿Sabes lo verdaderamente sorprendente y inexplicable de este episodio? No es exactamente la cuestión acerca de por qué un Dios justo destruye a los primogénitos de Egipto, sino porque Él salva a Israel siendo como eran, tan pecadores como Egipto. Y tú y yo no somos menos pecadores que Faraón, pero Dios tuvo gracia en medio de nuestros pecados. Y dejen de pensar en términos de Dios ama el pecado, pero aborrece al pecador. Es una tremenda herejía. Esta frase la dijo Gandhi, o se la atribuye a Gandhi, que no tenía nada que ver con el cristianismo. Y dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, que es algo imposible para Dios. ¿Cómo nosotros podemos pensar de que Dios podría amar al pecador y aborrecer? Es imposible, y nosotros lo predicamos como si fuera bíblico, como si apareciera en la Biblia. Porque primero que nada esa frase está declarando una perpetuidad de nuestra tendencia. Sigue pecando, Dios te ama. Sigue pecando, Dios te ama. Y lo más grave es que anula el justo juicio de Dios y lo antepone al amor. Lo que les decía, nuestro abanico es más ver a un Dios de amor que un Dios justo, y minimizamos nuestro pecado. Mira lo que dice el Salmo 5 del 4 al 5. Pon atención a esto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el texto. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No es que Dios como que ama al pecador, pero aborrece el pecado, que es como abstracto. No es eso. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son los blancos de la ira y del juicio de Dios? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes somos? Nosotros. Dice los pecadores, personas que son pecadoras. Claramente el Salmo nos muestra que Dios aborrece el pecado. No somos dos cosas. Dios no aborrece el pecado en lo abstracto, como si el pecado tuviera vida, patitas, no sé. Dios nos aborrecía porque nosotros somos pecadores, pero Dios, ¿qué hace? Decide amarnos en Jesús y predestinarnos para salvación. Romanos 5. Dice, pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es a través de Jesucristo que Dios nos ama. Si no estuviera Jesucristo, sería imposible para un Dios justo amarnos. Sería imposible. Dios no amó a un grupo de gente buena, a un grupo de gente perfecta. Él amó a un grupo de gente aborrecible. Eso es lo más grande del amor de Dios. Si quieres entender el amor de Dios, no mira a tu alrededor, no mires tus emociones, mira la cruz. Mira la cruz, no dejes de mirar la cruz, porque es ahí donde Dios te amó. Es ahí donde Dios te amó. Porque si no estuviera Jesucristo, juicio caería sobre ti. Pero porque está Jesucristo, Dios nos mira a través de Él y nos ama. Cuando nosotros cantamos alguna canción, y la vamos a cantar después, decía que Dios mira lo más hondo de nosotros y nos ama. Recuerda una cosa, Dios nos mira a través de Jesucristo. Porque si no nos mirara a través de Jesucristo, esa canción debería decir, mira lo más hondo de nosotros y nos aborrece. Pero porque Cristo murió y por su sangre, como dice ahí el texto, nos limpió, nos compró. Dios nos mira a través de esa sangre, de ese sacrificio. ¿Y qué Él hace? Nos ama. Esta mañana nosotros debiéramos sentir miedo, de verdad, miedo del Dios verdadero. Deberíamos sentir miedo de un Dios justo como es Él. Deberíamos sentir miedo porque Él no es un juego. Deberíamos sentir miedo porque cuando Él habla de juicio justo, estamos hablando de un Dios que es perfecto en todo.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? El abanico. Dios es bueno, Dios nos ama. Deja de pensar eso. Dios es un Dios justo. No minimices tu pecado. Y mira la cruz de Cristo, porque ahí es donde Dios te ama. Tremenda atmósfera, ¿no? Dios tenía todo preparado para este knockout sobre Egipto. Dios tenía todo preparado. Dios se estaba revelando como un Dios potente, como un Dios que tiene autoridad. Dios se está levantando como el verdadero Dios, no como nuestra imaginación pinta a Dios. Pero sigamos, porque hay un poco más. Moisés, Aarón, los israelitas y el faraón. Porque el texto continúa. Y cuando nosotros nos encontramos con esto, con estas advertencias, con esta salida de Dios a matar a Moisés, con este endurecimiento del corazón del faraón, y ahora que ya tenemos algunas piezas de lo que está pasando, entonces nosotros nos encontramos con una cosa, y esto es muy importante recalcar. Éxodo 4:27 nos dice que Dios se encuentra, o sea que Moisés se encuentra con Aarón, juntos van a Egipto a encontrarse en primer lugar con el pueblo y luego con el faraón. Y esto es importante porque Éxodo 4:29 nos muestra que Moisés y Aarón se encontraron con los ancianos de los hijos de Israel, a los cuales le contaron lo que Dios había dicho, y dice que ellos creyeron. Y esto es muy importante, así que reténganlo, ¿sí? Nosotros no vamos a tocarlo hoy día, pero esto es muy importante para la comprensión de lo que está pasando acá. Dice que ellos se encontraron con los ancianos y dice que ellos creyeron en Moisés y en lo que iba a hacer. Entonces, una vez que pasaron estas cosas, el camino estaba listo, el pueblo preparado, expectante del encuentro de Moisés, Aarón, con el faraón. Y mire lo que dice Éxodo 5, del 1 al 2, que es lo que leímos al principio. Dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Notaron la pregunta de faraón? Es muy buena la pregunta de faraón. ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso? Eso es lo que está diciendo. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? No sé si te parece a ti, pero a mí me parece una pregunta muy actual, ¿no? Es muy moderna y mucho más cercana a nuestra realidad. De hecho, sin ir más lejos, es una pregunta que nuestra cultura hace. Lo más interesante del faraón es que se encuentran en el mismo espacio que nosotros. Él está en una cultura pluralista, lo que significa en general que no es ofensivo para el faraón que los hebreos tengan un Dios y que Dios le haya hablado a los hebreos. Porque eso no hubiera sido ofensivo en absoluto. De hecho, Egipto, ¿saben cuántos dioses tenían? Adoraban 114. Alrededor de 114 dioses adoraban estos egipcios. Entonces no era complicado tener un Dios más. ¿Por qué va a ser complicado tener un Dios más? Sin ir más lejos, en Chile, en el Chile del 2018, no es complicado creer en un Dios. Pero para las personas no es complicado lidiar con eso. Eso es ser una sociedad pluralista y en esa sociedad nosotros vivimos. Ahora, ¿cuándo se torna un problema esto? Cuando ese Dios tiene autoridad sobre tu vida, tus acciones y tus decisiones. Ahí es donde queda la escoba, ¿no? Cuando yo le digo a un amigo: no, yo creo en Dios, súper bien. Pero cuando yo digo: no, pero mira, Dios, y yo creo, así lo muestra, es que el matrimonio es para hombre y mujer, ahí queda la escoba. Porque ese Dios, entonces, ¿qué hace? Toma autoridad sobre mi vida, mi decisión, lo que yo pienso. Ahí es donde nacen los problemas. Para Faraón no era un problema un Dios más. El problema se produjo cuando este Dios le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Y ahí viene la pregunta de Faraón. Bueno, ¿y quién es este Dios para que yo haga lo que me está diciendo? ¿Quién es este Dios que cree que puede imponerme algo a mí? Que soy el faraón, que soy el rey, que yo hago y deshago, que yo con una chispeada de dedo todos corren. ¿Quién se cree para decirme que voy a tener que 1,5 millones, 2 millones de israelitas que vivían en Egipto y que me encima hacían el trabajo duro? ¿Quién se cree?
este Dios para que me pueda imponer algo así? Si hay algo que nosotros no podemos tolerar, que las personas no pueden tolerar, es una deidad inminente sobre nuestra libertad y sobre nuestros deseos. Nosotros rara vez toleramos a una persona que nos imponga un pensamiento. Rara vez. Ya a nosotros nos cuesta mucho cuando una persona nos dice, oye, ¿por qué no hacía esto? Como que lo miro y como que casi miro su currículum para saber, decimos, ¿quién es este para que me venga a decir algo a mí? Nosotros somos muy así. No aceptamos que otras personas vengan y nos digan, o sea, ahora imagínense a Dios. Imagínense a Dios. Si hay algo que no toleramos, esta es una deidad inminente sobre nuestra libertad, nuestro deseo. Nosotros rara vez toleramos a una persona que imponga su pensamiento sobre otro, que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y que nos diga cómo pensar y cómo actuar. Y de hecho aquí nace otra de las particularidades de nuestra sociedad, una búsqueda de placer y satisfacción como un fin superior y fundamento de vida. Por eso decimos que también vivimos en una sociedad hedonista, donde el placer es todo lo que yo busco. Por eso no es raro mirar nuestra sociedad y mirar su comportamiento y establecer frases como, no me digas qué tengo que hacer, si me gusta, está bien, no me vas a enseñar tú lo que es bueno para mí, tengo la necesidad de ser libre, y frases como esta que esconden en su profundidad esta pregunta, ¿quién es el Señor para que yo le haga caso? O sea, seamos honestos. Esto no es solo un problema de una cultura pagana, pluralista y hedonista. Es un problema nuestro, de nuestra humanidad, de nuestros pecados. Piensa, ¿qué es lo que responden los cristianos ante las demandas de un Dios justo? Jóvenes, no estén en yugo desigual. ¿Cuál es la respuesta? No importa, da lo mismo. Y lo seguimos haciendo. Es como decir, ¿quién es el Señor para que yo le haga caso? ¿Se dan cuenta? Hombre, sé un hombre, ama a tu esposa, sirve a tus hijos, disciplínalos, mentoréalos, disipúlalos. Llega a la casa, suelta el teléfono. Comparte con tu familia. Ámalos. ¿Cuál es la respuesta? No importa, si un día que lo haga, da lo mismo. Es como si yo estuviera diciendo, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso? Guarda el día del Señor, tómalo en serio. Enséñale a tu hijo que en este día no hay nada más importante. Enséñale sobre la mayordomía del tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? Qué exagerado. Pero ¿para qué tan grave? Si es un puro domingo, vengo de los 50 y no sé cuántos domingos más del año. Es como si yo dijera, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso? Deja de convivir con una mujer o con un hombre. Cásate, sé responsable del pacto matrimonial. ¿Cuál es la respuesta? Es que no tenemos plata. Es como si tú dijeras, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso? Deja de confiar en tu ingreso para tu sustento. Yo soy tu sustento. Diezma, demuestra que Él es tu sustento. ¿Cuál es la respuesta? Que este mes no me alcanza. Es como si yo le dijera al Señor, ¿quién es el Señor? Para que yo le haga caso. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Te habías dado cuenta de eso? Que es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Un Dios bueno. No, si Dios nos ama. Si Dios va a tener misericordia. Pero no olvidamos de qué? De que Dios es un Dios justo. No. Dios es un Dios bueno. Pero un Dios justo. No, es un Dios bueno. No me lo saquen de acá. Porque tengo problemas cuando me ponen un Dios justo. Porque no es compatible con lo que yo soy. Es como si yo le dijera, ¿quién es el Señor? Yo le dijera, ¿quién es el Señor para que yo le haga caso? La mayoría de nosotros estamos muy bien con Dios siempre y cuando Él no nos haga hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Creemos que Dios es asombroso, que es maravilloso y nos llegamos hasta a emocionar en el culto, siempre y cuando no se meta en mis asuntos más profundos y personales, porque aunque no andemos diciendo yo soy el capitán de mi destino, aunque nosotros no prediquemos eso, yo soy el amo de mi alma, en el fondo nos encantan estas declaraciones. Y esta es una tontería centrada en el hombre, una sobreestimación de nuestra capacidad de lograr cosas, algo que nos han querido vender de todas las maneras posibles, especialmente en los niveles más profundos de significado y de existencia.
¿Sabes lo más maravilloso de esta escena? Es que Dios responde a la pregunta. Dios responde a la pregunta de Faraón. Bueno, ¿tú no sabes quién soy yo? Ahora vas a saber quién soy yo. Éxodo 7, miren lo que dice en el verso 14 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en estos conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esta es la primera plaga. Las 10 plagas de Egipto fueron actos de justicia divina de Dios en contra de los opresores de su pueblo. Y estas plagas demostraron el poder del único y verdadero Dios y expusieron a los dioses falsos que los egipcios adoraban. De hecho, cada plaga corresponde a un dios egipcio en particular. Y esto sirve para probar tanto a los egipcios como a los israelitas quién era el gobernante soberano, quién era el Dios verdadero. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿quién es el Dios verdadero en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a levantar. Se va a levantar glorioso a mostrarte que tus ídolos son basura, comparada al único Dios verdadero. Que los ídolos que nosotros seguimos no son nada, son fantasías comparadas al único Dios verdadero. Cada plaga de Egipto es un juicio justo de Dios, tanto para los egipcios como para los israelitas. ¿Sabes por qué para los israelitas? Porque cuando tuvo el primer encuentro Moisés con el faraón, ¿sabes lo que hizo el faraón? Duplicó la carga de trabajo a los israelitas. ¿Y sabes lo que andaban diciendo los israelitas? ¿Para qué fuiste a hablar? Antes estábamos bien. Mira cómo estamos ahora. Así somos nosotros. Y Dios se va a levantar glorioso a derribar cada uno de tus ídolos. Porque Dios es un Dios celoso. Sigamos con el desafío. Que Dios nos ayude. Creo que ha sido mucha información. Vamos a estar 3 semanas más viendo las plagas. Ora al Señor para que el Señor derribe los ídolos de tu corazón. Y el primer ídolo que tiene que derribar es esa percepción tuya de un Dios que no es el Dios que revela la Escritura. Este es el Dios que revela la Escritura. Que Dios bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Pongámonos en pie. Alabamos al Señor.